Morí aplastado bajo toneladas de concreto. Pero lo que descubrí del otro lado cambió todo lo que creía sobre el sufrimiento. Me llamo Matías Cordero y durante 38 años caminé sobre esta tierra creyendo que la conocía. Nací en Managua, Nicaragua, una ciudad que lleva el terremoto en su memoria colectiva como una cicatriz que nunca termina de sanar. Mi abuela Rufina solía contarme sobre el terremoto del 72, cuando ella perdió a su hermana menor entre los escombros de la catedral. Siempre terminaba sus relatos con la misma frase: la tierra de Nicaragua tiembla, porque tiene mucho que enseñarnos, mijito. Yo asentía con respeto, pero en el fondo pensaba que eran solo palabras de una anciana tratando de encontrarle sentido a la tragedia. Qué equivocado estaba. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Trabajaba como ingeniero civil en la alcaldía de Managua, irónicamente revisando estructuras antiguas para evaluar su resistencia sísmica. Mi esposa, Lucía Méndez, era maestra de primaria en la escuela José Martí, ubicada en el barrio San Judas. Teníamos 2 hijos, Sebastián de 9 años y Camila de 6. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en el sector de Altamira, con un pequeño jardín donde Lucía cultivaba jazmines y bugambilias. Los fines de semana, cuando no estaba revisando planos o haciendo inspecciones, me gustaba llevar a los niños al malecón del lago Xolotlán para comer vigorón y ver las aves migratorias. Era una vida sencilla, predecible, llena de esos pequeños momentos que uno da por sentado creyendo que siempre estarán ahí. El día que todo cambió era un martes común y corriente de septiembre. Recuerdo que me desperté temprano, como siempre, al sonido del pregón de doña Celeste vendiendo cuajadas y quesillo fresco en la calle. Lucía ya estaba levantada preparando el desayuno, el aroma del café recién colado mezclándose con el de los frijoles fritos. Los niños todavía dormían, sus respiraciones suaves y acompasadas que yo escuchaba cada mañana al pasar frente a sus habitaciones. Besé a Lucía en la frente mientras ella me servía gallo pinto con huevos y crema. Hoy tengo junta con el ingeniero Vargas para revisar los edificios de la zona colonial, le dije mientras mojaba una tortilla en los frijoles. Ella asintió distraídamente, preocupada porque Sebastián había estado con fiebre el día anterior. Si se siente mal, no lo mandes a la escuela, le sugerí. Ya veremos, respondió ella, con esa mezcla de preocupación y pragmatismo que solo las madres dominan. Salí de casa alrededor de las 7 de la mañana. El cielo estaba despejado de ese azul intenso que caracteriza a Managua en la época seca. Las calles ya bullían con actividad. Vendedores ambulantes, autobuses repletos, el tráfico caótico de siempre. Me detuve en la pulpería de don Efraín para comprar cigarros, aunque le había prometido a Lucía que dejaría de fumar. «¿Cómo está la familia, ingeniero?», me preguntó con su sonrisa desdentada. «Bien, don Efraín, todos bien», respondí, sin saber que esa sería la última conversación trivial que tendría en vida. La oficina estaba en el centro de Managua, en un edificio de 4 plantas construido en los años 80. No era la estructura más moderna, pero mis propias evaluaciones indicaban que cumplía con los códigos sísmicos básicos. Mi compañero de trabajo, el ingeniero Roberto Flores, ya estaba en su escritorio cuando llegué, tomando su tercera taza de café del día. Roberto era un hombre de 50 y tantos años, divorciado, con 3 hijos mayores que ya no vivían con él. Pasaba más tiempo en la oficina que en su apartamento vacío. «Matías, necesito que revises estos planos del edificio González antes de la junta», me dijo sin levantar la vista de su computadora.
Era un edificio comercial de 6 pisos en la Avenida Bolívar, con más de 50 años de antigüedad y signos evidentes de deterioro estructural. Pasé la mañana sumergido en cálculos y revisiones. A las 11, bajé con Roberto y el arquitecto municipal, el señor Javier Domínguez, para hacer la inspección del edificio problemático. Javier era un hombre meticuloso, casi obsesivo, que llevaba 30 años en el cargo y había visto demasiados edificios colapsar por negligencia. Mientras recorríamos el inmueble, él señalaba cada grieta, cada columna con el concreto descascarado, cada viga con el acero expuesto. «Este edificio es una bomba de tiempo», sentenció con gravedad. «Necesitamos evacuarlo y hacer reforzamiento estructural urgente». Los dueños del edificio no estarían contentos, pensé. Representaría pérdidas económicas significativas. Pero Javier tenía razón. Era peligroso. Regresamos a la oficina para el almuerzo. Roberto había pedido pollo asado de un restaurante cercano y comimos en nuestros escritorios mientras discutíamos el presupuesto necesario para el reforzamiento. Eran las 2:15 de la tarde. Recuerdo mirar el reloj porque tenía que llamar a Lucía para preguntarle por Sebastián. Marqué su número, pero no contestó. Probablemente estaba en clase, pensé, y decidí intentar más tarde. Nunca hubo un más tarde. A las 2:37 de la tarde, estaba de pie junto a la ventana de mi oficina en el tercer piso, mirando el tráfico de la calle, mientras hablaba por teléfono con un proveedor de materiales. De repente, escuché un sonido que nunca olvidaré, ni siquiera después de muerto, un rugido profundo que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. No fue como el trueno, fue algo más visceral, más aterrador. El edificio comenzó a moverse. Primero fue un bamboleo suave, casi imperceptible, pero en cuestión de 2 o 3 segundos se convirtió en una sacudida violenta que me lanzó contra el escritorio. ¡Terremoto!, gritó alguien, pero la advertencia era innecesaria. Todo el mundo lo sabía. El rugido se intensificó, acompañado ahora por el sonido espeluznante del concreto agrietándose, del metal retorciéndose, de los vidrios estallando. Los archivadores se volcaron, las computadoras cayeron al suelo, las lámparas del techo se balanceaban como péndulos enloquecidos. Intenté llegar a la puerta, pero el piso se movía tanto que no podía mantener el equilibrio. Caí de rodillas y me arrastré bajo el marco de la puerta, como nos habían enseñado en los simulacros. Roberto estaba a mi lado, su rostro pálido, los ojos muy abiertos por el terror. «Tenemos que salir», gritaba, pero sus palabras apenas se escuchaban sobre el estruendo apocalíptico. Vi a Javier intentando bajar por las escaleras, pero una sección del techo se desprendió y lo cubrió de polvo y escombros. No sé si logró salir. Nunca lo sabré con certeza. El edificio se sacudía de un lado a otro como un barco en una tormenta. Escuchaba los gritos de mis compañeros, algunos rezando, otros llorando, otros simplemente gritando nombres de seres queridos. Yo solo podía pensar en Lucía, en Sebastián, en Camila. ¿Dónde estaban? ¿Estaban a salvo? La escuela de Lucía era un edificio antiguo, de esos construidos en los años 60. ¿Resistiría? ¿Habría logrado sacar a los niños a tiempo? Mi mente se llenó de imágenes aterradoras que trataba desesperadamente de alejar. Entonces escuché el sonido más terrorífico de todos, un crujido profundo y largo, como si el edificio entero estuviera suspirando su último aliento. Las paredes comenzaron a agrietarse frente a mis ojos, líneas negras zigzagueantes que se extendían como rayos desde el techo hasta el suelo. «¡Se va a caer!», gritó Roberto. «¡Se va a caer todo!». Intenté ponerme de pie, intenté correr hacia las escaleras, pero fue demasiado tarde. La columna principal junto a mi oficina se dio con un sonido como un disparo de cañón. Vi el techo viniendo hacia mí en cámara lenta, toneladas de concreto y acero cayendo inevitablemente. No sentí dolor al principio, solo un impacto sordo y la sensación de estar siendo aplastado por un peso inimaginable. La oscuridad fue instantánea y total. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo.
No podía respirar. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. El peso sobre mi pecho era tan abrumador que sentía que mi caja torácica se estaba comprimiendo hasta colapsar. El polvo llenaba lo que quedaba de espacio en mis pulmones. Tosí o intenté toser, pero solo conseguí inhalar más polvo de concreto. En la oscuridad absoluta bajo los escombros, mi mente se aceleró. Pensé en mi familia con una claridad y un amor tan intensos que dolía más que cualquier herida física. Vi el rostro de Lucía la mañana de nuestra boda, radiante con su vestido blanco sencillo, las flores de jazmín en su cabello. Vi a Sebastián dando sus primeros pasos en el jardín, cayendo sobre el pasto suave y riendo. Vi a Camila en su último cumpleaños, su carita iluminada por las velas mientras todos cantábamos. Todo lo que había sido, todo lo que amaba, pasó frente a mí en esos últimos segundos de conciencia. El peso sobre mi pecho se intensificó. Ya no podía inhalar nada de aire. Mi corazón latía erráticamente, desesperado por oxígeno que no llegaba. Sentí un frío extraño extendiéndose desde mi pecho hacia mis extremidades. Mis pensamientos comenzaron a volverse difusos, fragmentados. Una parte de mí sabía que me estaba muriendo. Otra parte se negaba a aceptarlo. No puede terminar así, pensé. No puede ser. Tengo que volver con ellos. Tengo que asegurarme de que estén bien. Pero la oscuridad se volvía más profunda. El sonido del terremoto, que había sido ensordecedor, comenzó a desvanecerse como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. El frío alcanzó mi cabeza. Sentí mi conciencia desprendiéndose, alejándose, como si me estuviera hundiendo en un océano oscuro y silencioso. Mi último pensamiento coherente fue una oración, un ruego desesperado. Por favor, Dios, que ellos estén bien, que Lucía y los niños estén a salvo, por favor. Y entonces, en medio de ese dolor aplastante y esa oscuridad total, algo extraño sucedió. El dolor comenzó a desvanecerse, no gradualmente, sino de repente, como si un interruptor se hubiera apagado. El peso sobre mi pecho desapareció. Podía respirar otra vez, o al menos tenía la sensación de respirar. Pero algo era diferente. Profundamente diferente. No podía describirlo todavía, no lo entendía, pero una parte de mí, muy profunda, supo en ese instante que algo fundamental había cambiado para siempre. La oscuridad comenzó a aclararse lentamente, pero no hacia la luz que esperaba. Era algo completamente distinto, algo que mi mente en ese momento no podía procesar ni comprender. Matías Cordero, el ingeniero, el esposo, el padre, había dejado de existir en el mundo físico. Lo que vendría después cambiaría no solo mi comprensión de la muerte, sino mi comprensión de por qué había vivido en primer lugar. Lo primero que experimenté fue una sensación de ligereza absoluta, como si durante toda mi vida hubiera estado cargando un peso invisible y de repente alguien lo hubiera quitado de mis hombros. Era extraño, desconcertante incluso, porque todavía recordaba con total claridad el aplastante peso del concreto sobre mi pecho, la imposibilidad de respirar, la certeza de que estaba siendo triturado. Pero ahora todo eso había desaparecido. No había dolor, no había peso, solo esta sensación de flotar en un espacio que no podía definir. La oscuridad comenzó a disiparse gradualmente, como cuando sale el sol en una madrugada neblinosa. Parpadeé, o creí parpadear, aunque no estaba seguro de si todavía tenía párpados. Mi visión se fue aclarando y lo que vi me dejó completamente desorientado. Estaba flotando aproximadamente a 3 metros sobre una montaña de escombros. Reconocí inmediatamente los restos de mi oficina, pedazos de escritorios destrozados, computadoras hechas añicos, archivadores aplastados, todo cubierto por una espesa capa de polvo gris. El edificio completo se había derrumbado, reducido a un montículo irregular de concreto quebrado y metal retorcido. Miré hacia abajo, buscando instintivamente mis pies para entender cómo era posible que estuviera flotando, y lo que vi me heló hasta los huesos.
Podía ver a través de mí mismo, mi cuerpo, o lo que parecía ser mi cuerpo, era translúcido, como hecho de niebla o humo. Podía ver el contorno de mis brazos, mi torso, mis piernas, pero eran apenas perceptibles, etéreos. Moví una mano frente a mi cara y la vi moverse, pero era como mirar a través de agua clara. Traté de tocarme el pecho con la otra mano y mis dedos simplemente atravesaron la forma nebulosa sin encontrar resistencia alguna. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué me había pasado? ¿Estaba soñando? Había perdido la conciencia bajo los escombros y esto era una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido, o al menos no el tipo de sonido que esperaba. Fue más bien como un eco mental, una vibración que sentí más que escuché. Bajé la mirada nuevamente hacia los escombros, esta vez con más atención, buscando algo que me ayudara a entender qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. Entre los escombros, parcialmente cubierto por una losa de concreto, había un brazo extendido, la manga de la camisa azul claro que yo había usado esa mañana. Mi corazón, si es que todavía tenía corazón, comenzó a acelerarse. Me acerqué flotando, sin saber cómo controlaba ese movimiento, solo deseando verlo más de cerca. Con cada metro que descendía, más detalles se hacían visibles. El reloj que Lucía me había regalado en nuestro aniversario, todavía en la muñeca. La cicatriz en el dorso de la mano que me había hecho de niño al caer de un árbol de mango. Los dedos ligeramente curvados, cubiertos de polvo blanco. Seguí el brazo hasta donde desaparecía, bajo la losa de concreto. Podía ver parcialmente el torso, destrozado de una manera que habría sido insoportable de presenciar si no estuviera en este estado de shock absoluto. Y luego vi el rostro girado hacia un lado, los ojos cerrados, la boca entreabierta, cubierto de polvo y sangre seca. Era mi rostro. Estaba mirando mi propio cuerpo muerto. La realización cayó sobre mí como una segunda avalancha. Estaba muerto. Yo, Matías Cordero, había muerto aplastado en el terremoto. Esto no era un sueño, no era una alucinación. Había dejado de existir en el mundo físico. El terror que sentí en ese momento fue diferente al terror que había experimentado bajo los escombros. Aquel había sido el miedo a morir. Este era el miedo a enfrentar que la muerte ya había ocurrido y que, de alguna forma inexplicable, todavía seguía consciente, todavía seguía existiendo. Grité de nuevo, esta vez con más desesperación, y esta vez escuché mi voz, aunque sonaba distante, hueca, como si viniera de muy lejos. «No, no puede ser. Lucía, Sebastián, Camila». Los nombres de mi familia salieron de mí como una letanía desesperada. Tenía que llegar a ellos. Tenía que asegurarme de que estuvieran bien. Tenía que decirles que los amaba. Tenía que despedirme. No podía simplemente desaparecer de sus vidas sin más. Me impulsé hacia arriba, alejándome de mi cuerpo destrozado, sin saber realmente cómo lo hacía, pero descubriendo instintivamente que el simple deseo de moverme provocaba el movimiento. Subí sobre los escombros de lo que había sido el edificio de la alcaldía y miré a mi alrededor por primera vez desde esta nueva perspectiva. Lo que vi me dejó sin aliento, aunque ya no estaba seguro de si todavía respiraba. Managua estaba destruida. No solo el edificio donde había trabajado, sino cuadras enteras de la ciudad. Podía ver edificios colapsados en todas direcciones, columnas de humo negro elevándose hacia el cielo, nubes de polvo tan densas que oscurecían el sol. Las calles estaban llenas de escombros, autos aplastados, postes de luz caídos, cables eléctricos colgando peligrosamente, y por todas partes había gente, personas vivas corriendo, gritando, buscando entre los escombros, personas heridas siendo sacadas de edificios colapsados, personas llorando sobre cuerpos inmóviles. Pero había algo más, algo que me tomó varios segundos procesar porque era tan fuera de lo normal, tan imposible, que mi mente se resistía a aceptarlo. Entre las personas vivas, moviéndose entre ellas pero sin que ellas parecieran notarlo, había otras figuras translúcidas como yo.
Eran decenas, quizás cientos, de formas etéreas vagando por las calles. Algunos parecían tan confundidos como yo, mirándose sus propias manos translúcidas, con expresiones de horror y desconcierto. Otros flotaban sobre sus propios cuerpos, gritando nombres que nadie respondía. Otros simplemente permanecían inmóviles, como estatuas de niebla, mirando fijamente el caos que los rodeaba. Me acerqué flotando a la figura más cercana, un hombre mayor con el cabello blanco y ropa que parecía ser un uniforme de seguridad. Estaba arrodillado, o al menos en la posición que uno tomaría al arrodillarse, junto a un cuerpo cubierto parcialmente por escombros. ¿Me puede escuchar?, pregunté, mi voz todavía sonando extraña y hueca. El hombre giró lentamente hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas que parecían más sustanciales que el resto de su forma nebulosa. Mi hijo, dijo con voz quebrada. Ese es mi hijo. Trabajaba aquí. Yo vine a buscarlo, pero llegué tarde. Su dolor era tan palpable que lo sentí como una ola física que me golpeó. ¿Estamos muertos?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada del cuerpo. Creo que sí, pero no entiendo por qué todavía estoy aquí. No entiendo nada de esto. Antes de que pudiera responder, algo cambió en el ambiente. Fue como si la temperatura hubiera subido repentinamente, aunque no estoy seguro de que pudiera sentir temperatura en ese estado. Era más bien una sensación de presencia, de que algo o alguien acababa de llegar. Miré hacia arriba y vi una luz, pero no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que parecía tener conciencia propia, que se movía con propósito e intención. La luz descendió suavemente y a medida que se acercaba, comenzó a tomar forma. Primero fue solo un contorno vago, pero gradualmente se definió en la figura de una mujer. Era más sólida que nosotros, más definida, aunque todavía tenía esa cualidad luminosa y etérea. Vestía lo que parecía ser ropa sencilla, una túnica blanca que fluía a su alrededor, aunque no había viento. Su rostro era sereno, compasivo, y emanaba una sensación de paz tan intensa que automáticamente sentí que algo de mi pánico comenzaba a calmarse. «Matías», dijo, y su voz era clara, musical, completamente diferente a la forma hueca en que sonaba mi propia voz. «Sé que estás confundido, sé que tienes miedo, es normal. Todos los que pasan por esta transición experimentan lo mismo, Shmei». Me miró directamente a los ojos y sentí como si pudiera ver no solo a través de mi forma translúcida, sino a través de toda mi existencia. «¿Quién eres?», logré preguntar. «¿Qué eres?». Ella sonrió con una calidez que me recordó vagamente a mi abuela Rufina. «Mi nombre no importa mucho ahora. Lo que importa es que estoy aquí para ayudarte a entender lo que te ha pasado y lo que viene después. Soy lo que podrías llamar una guía espiritual, alguien que ayuda a las almas en transición a adaptarse a su nueva realidad». Extendió su mano hacia mí, y aunque era translúcida como la mía, parecía mucho más real, más sustancial. «Ven conmigo, Matías. Hay mucho que necesitas comprender». Miré hacia atrás, hacia donde estaba mi cuerpo bajo los escombros, luego hacia la dirección donde sabía que estaba el barrio de Altamira, donde vivía mi familia. «Tengo que ir con ellos», dije desesperadamente. «Tengo que ver a mi esposa, a mis hijos. Tengo que saber si están bien». La guía asintió con comprensión. «Lo sé, y lo harás. Pero primero necesitas entender algunas cosas sobre tu estado actual. Si intentas ir ahora, en el estado de confusión en el que estás, solo causarás más sufrimiento, tanto para ti como para ellos». Algo en su tono, en la autoridad tranquila con la que hablaba, me hizo detenerme. El hombre mayor que había estado junto a su hijo se había acercado también, atraído por la presencia de la guía. Otros espíritus confundidos comenzaron a congregarse, como polillas atraídas por una llama. Todos buscábamos respuestas, todos necesitábamos entender qué nos había pasado y qué vendría después. El terremoto ha causado la transición de muchas almas al mismo tiempo.
explicó la guía, su voz ahora alcanzando a todos los que nos habíamos reunido. Esto es lo que llamamos una tragedia colectiva y requiere de muchos de nosotros del plano espiritual para ayudar en el proceso. Algunos de ustedes ya han completado su ciclo de vida tal como estaba planeado. Otros han partido antes del tiempo que inicialmente habían acordado, pero por razones que tienen un propósito mayor. Todos ustedes están ahora en lo que llamamos el plano astral inferior, todavía muy cerca del mundo físico que acaban de dejar. Miré a mi alrededor y noté que el mundo físico, aunque todavía visible, parecía estar empezando a cambiar. Los colores eran más brillantes, más vívidos de lo que recordaba. Podía ver no solo las formas físicas de las cosas, sino algo más, como si cada objeto tuviera una especie de resplandor o aura a su alrededor. Las personas vivas tenían campos de energía que pulsaban con diferentes colores dependiendo de sus estados emocionales. Los grises y negros del miedo y el dolor, los rojos del pánico y la adrenalina, los verdes pálidos de la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pueden ver más ahora porque ya no están limitados por los ojos físicos, continuó la guía. Están percibiendo el mundo a través de su visión espiritual, que es mucho más amplia. Con el tiempo, aprenderán a controlar y entender mejor estas percepciones. Se giró específicamente hacia mí. Matías, sé que tu corazón está con tu familia. Vamos a ir a verlos, te lo prometo. Pero hay algo que necesitas entender primero sobre cómo interactuar con los vivos cuando estás en este estado. Me acerqué más, desesperado por cualquier información que me ayudara a conectar con Lucía y mis hijos. Los vivos no pueden vernos en la mayoría de los casos, explicó. Su percepción está enfocada en el mundo físico. Algunos niños muy pequeños o personas con sensibilidad espiritual desarrollada pueden percibirnos vagamente, pero para la mayoría somos invisibles. También somos intangibles. No pueden tocarnos y nosotros no podemos tocarlos, al menos no de la forma en que estás acostumbrado. Sentí como si me hubieran golpeado de nuevo. ¿Entonces no puedo hablar con ellos? ¿No puedo decirles que estoy bien, que no sufran por mí? Las lágrimas, si es que un espíritu puede llorar, comenzaron a correr por mi rostro translúcido. La guía me puso una mano en el hombro y esta vez sentí su toque, una calidez reconfortante que penetró mi forma etérea. La comunicación es diferente ahora, pero no imposible, dijo suavemente. Podemos influir en sus pensamientos, enviarles impresiones, visitarlos en sus sueños. Con práctica y comprensión aprenderás a hacerles saber que sigues existiendo, solo en una forma diferente. Pero esto requiere que primero aceptes tu nueva condición y aprendas a navegar en este plano. Miré nuevamente hacia la dirección de mi casa, sintiendo un tirón casi físico hacia ese lugar. La guía siguió mi mirada y asintió. ¿Está bien? Vamos. Pero te advierto que lo que verás será difícil. Tu familia está sufriendo, están en shock, y no poder consolarlos de forma inmediata será doloroso para ti. ¿Estás seguro de que estás listo? No lo estaba. No tenía idea de si estaba listo para ver el dolor de mi familia sabiendo que no podía hacer nada para aliviarlo. Pero no tenía opción. Necesitaba verlos. Necesitaba saber que habían sobrevivido al terremoto. Sí, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Necesito verlos. La guía asintió y extendió su mano. La tomé sintiendo una sensación extraña de solidez en su toque, y juntos comenzamos a elevarnos sobre la ciudad destruida. Mientras volábamos, si es que se puede llamar así a ese movimiento sin esfuerzo, a través del espacio, miré hacia abajo y vi la verdadera magnitud de la devastación. Managua había sido golpeada con una fuerza brutal. Miles de vidas habían cambiado para siempre en cuestión de segundos, y la mía había terminado por completo. El viaje hacia mi casa fue a la vez instantáneo y eterno. La guía me llevaba a través del espacio de una manera que desafiaba toda lógica física que había conocido como ingeniero. No caminábamos ni volábamos en el sentido convencional, sino que simplemente nos desplazábamos,
como si el pensamiento de estar en un lugar fuera suficiente para materializarnos allí. Atravesamos edificios colapsados, volamos sobre calles repletas de escombros y gente desesperada. Cruzamos el caos sin ser vistos ni sentidos por ninguno de los vivos que luchaban por sobrevivir abajo. Cuando llegamos al barrio de Altamira, mi corazón espiritual, si es que todavía tenía uno, se encogió. Nuestra casa seguía en pie, gracias a Dios, aunque tenía grietas visibles en las paredes exteriores y parte del techo de tejas se había desplomado. El jardín de Lucía, donde ella cultivaba sus jazmines con tanto amor, estaba cubierto de escombros y tejas rotas. La verja de entrada colgaba de una sola bisagra, balanceándose ligeramente con la brisa de la tarde. Pero lo que verdaderamente me destrozó fue la escena frente a la casa. Lucía estaba allí, sentada en el borde de la acera, con Sebastián y Camila apretados contra ella. Los tres estaban cubiertos de polvo, con rasguños y magulladuras visibles, pero vivos. Gracias a todos los santos del cielo, estaban vivos. Lucía tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Su rostro era una máscara de dolor y desesperación que nunca le había visto antes. Sebastián, mi pequeño valiente de 9 años, trataba de no llorar, pero las lágrimas corrían libremente por sus mejillas sucias. Camila, mi bebé de 6 años, sollozaba incontrolablemente, aferrada al vestido de su madre. Me lancé hacia ellos sin pensar, olvidando por un momento lo que la guía me había advertido. Lucía, estoy aquí. Sebastián, Camila, grité con toda la fuerza que pude reunir. Intenté tocar a Lucía, intenté abrazarla, pero mis brazos translúcidos simplemente atravesaron su cuerpo sin que ella mostrara señal alguna de haberlo notado. Era como tratar de abrazar el humo. La frustración y el dolor que sentí en ese momento fueron peores que el peso del concreto que me había aplastado. «Lucía, mírame, estoy aquí». Seguí gritando, sabiendo que era inútil pero incapaz de detenerme. Me arrodillé frente a ella, mirando su rostro devastado a centímetros del mío. Podía ver cada lágrima que caía por sus mejillas. Podía ver el temblor de sus labios mientras trataba de ser fuerte para los niños. «Mi amor, no llores. Estoy bien. Estoy aquí contigo», susurré, deseando con cada fibra de mi ser que pudiera escucharme. La guía se acercó y puso una mano suave en mi hombro. «Matías, escucha. Observa más cuidadosamente. Ella puede sentirte, aunque no de la manera que esperas». Me concentré en Lucía y noté algo extraño. En el momento en que le había susurrado, ella había parpadeado y había mirado brevemente en mi dirección, como si hubiera percibido algo en su visión periférica. Su mano había subido instintivamente a su pecho, tocando el lugar donde su corazón latía. Los vivos perciben nuestra presencia como sensaciones, como intuiciones, explicó la guía. Un escalofrío repentino, una sensación de calidez, un pensamiento que parece venir de la nada. Ella sabe, en algún nivel profundo, que estás aquí, pero su mente racional no puede procesarlo, especialmente en medio de tanto dolor y shock. Me quedé observando a mi familia, mi corazón destrozado por la impotencia de no poder consolarlos de manera tangible. Doña Mercedes, nuestra vecina de al lado, salió de su casa y se acercó a Lucía. Era una mujer de unos 60 años, viuda desde hacía tiempo, que siempre había sido amable con nosotros. Traía una jarra de agua y algunos vasos. «Lucía, mijita, tienen que tomar agua. Los niños necesitan mantenerse hidratados», dijo con voz temblorosa, pero tratando de sonar reconfortante. Lucía levantó la mirada, sus ojos perdidos. «¿Han sabido algo de la alcaldía?», preguntó con voz ronca. «¿Del edificio donde trabajaba Matías?». Doña Mercedes negó con la cabeza lentamente, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «El edificio colapsó completamente. Lucía, lo están mostrando en las noticias. Están sacando gente, pero...». Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Lucía entendió perfectamente lo que no se había dicho. Cerró los ojos con fuerza y un sollozo profundo sacudió todo su cuerpo. Sebastián la abrazó más fuerte y escuché a mi hijo,
mi pequeño hombre, decir con voz temblorosa: «Papá es fuerte, mamá. Papá va a estar bien. Vas a ver». No pude soportarlo más. Me alejé flotando de ellos. El dolor era demasiado intenso, demasiado abrumador. La guía me siguió, dándome espacio para procesar lo que acababa de presenciar. Me encontré flotando sobre el jardín destruido de Lucía, mirando las bugambilias aplastadas bajo las tejas caídas. Había pasado tantas mañanas de domingo aquí, tomando café mientras Lucía regaba sus plantas, escuchando a los niños jugar en el patio. Esa vida había terminado en un instante. «Sé que esto es insoportable», dijo la guía, acercándose nuevamente. «Pero necesitas entender algo importante, Matías. Tu muerte no fue un accidente sin sentido. Nada en el universo sucede sin propósito, aunque ese propósito no siempre sea evidente de inmediato». La miré con algo de ira. ¿Propósito? ¿Qué propósito puede tener dejar a mi esposa viuda y a mis hijos sin padre? ¿Qué propósito tiene causar tanto dolor? Ella no se inmutó ante mi estallido. «Ven conmigo», dijo simplemente. «Hay alguien que quiere verte». Antes de que pudiera preguntar quién, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. El barrio de Altamira se desvaneció gradualmente, reemplazado por algo diferente. Era como si estuviéramos entrando en otra dimensión del espacio, un lugar que existía en el mismo lugar físico, pero en una frecuencia vibratoria diferente. Los colores se volvieron más brillantes, más vívidos. Una luz dorada y cálida lo impregnaba todo, y entonces la vi. Mi abuela Rufina estaba allí, pero no como la recordaba en sus últimos años, débil y encorvada por la edad. Esta era la abuela de mi infancia, la mujer vital y fuerte que me llevaba de la mano al mercado y me contaba historias sobre los santos y los espíritus. Irradiaba una luz suave y su sonrisa era exactamente como la recordaba, llena de amor y sabiduría. «Oh, Matías, mijito», dijo con esa voz que había consolado tantos de mis miedos infantiles. «Ven con tu abuela». No lo pensé 2 veces. Me lancé hacia ella y esta vez, milagrosamente, pude sentir el abrazo. No era exactamente como un abrazo físico, era algo diferente, más profundo. Era como si nuestras esencias estuvieran tocando, mezclándose. Sentí su amor envolviéndome como una manta cálida y todo el dolor y la confusión de las últimas horas se derramaron de mí en un torrente de lágrimas. «Abuela, estoy muerto», dije entre sollozos. «Dejé a Lucía sola. Dejé a mis hijos. ¿Cómo voy a cuidarlos ahora? ¿Cómo van a estar bien sin mí?» Ella acarició mi cabello translúcido, el gesto tan familiar que me transportó a mi infancia cuando ella me consolaba después de una pesadilla. «Ay, mijito, tienes tanto que aprender todavía. La muerte no es el fin, es solo una transición, y tus seres queridos van a estar bien, porque tú vas a seguir cuidándolos. Solo que, de una manera diferente, me separé de ella, limpiándome las lágrimas que todavía parecían poder brotar de mis ojos espirituales. «¿Cómo, abuela? Ni siquiera pueden verme ni escucharme». Ella sonrió con esa expresión que siempre usaba cuando estaba a punto de revelarme algo importante. «El amor es la fuerza más poderosa que existe, Matías. Trasciende todos los planos de existencia. Tu amor por tu familia crea un vínculo que la muerte física no puede romper. Aprenderás a enviarles tu fuerza, tu guía, tu protección, de maneras que ahora no puedes imaginar». Otro espíritu se materializó junto a nosotros. Era un hombre joven, de unos 30 años, con uniforme de bombero. Me miraba con una mezcla de reconocimiento y algo más, algo que no pude identificar de inmediato. «¿Matías Cordero?», preguntó. Asentí confundido. «Soy Felipe Gutiérrez. Morí en el mismo terremoto, tratando de rescatar personas del edificio de apartamentos en la zona colonial». Me estrechó la mano y sentí la misma sensación extraña de contacto espiritual que había experimentado con mi abuela. «No nos conocimos en vida», continuó Felipe, «pero estábamos conectados de una manera que solo ahora puedo ver. El edificio donde yo morí, el que colapsó sobre mí y mi equipo, era uno de los que tú habías marcado para reforzamiento estructural urgente hace 2 años. ¿Lo recuerdas? La memoria vino a mí con claridad dolorosa.
Sí, lo recordaba. Había presentado el informe, había advertido del peligro, pero los propietarios habían peleado la decisión y los fondos municipales se habían redirigido a otros proyectos considerados más prioritarios. No te estoy culpando, dijo Felipe, rápidamente, viendo la angustia en mi rostro. Todo lo contrario, estoy aquí para mostrarte algo, para que entiendas que nuestras acciones en vida, incluso las que parecen haber fallado, tienen repercusiones que van más allá de lo que podemos ver. Extendió su mano y de repente visiones comenzaron a fluir en mi mente. Vi el informe que había escrito sobre ese edificio. Vi cómo una copia había llegado a manos de un periodista que había escrito un artículo sobre la negligencia en el mantenimiento de edificios antiguos. Vi cómo ese artículo había inspirado a una organización civil a presionar por mejores códigos de construcción. Vi cómo, en los meses previos al terremoto, 3 edificios diferentes habían sido reforzados debido a esa presión, salvando potencialmente decenas de vidas. ¿Ves?, dijo Felipe. Tu trabajo, tu integridad al reportar los peligros incluso cuando era inconveniente, tuvo un impacto. No salvaste el edificio donde yo morí, pero tus acciones contribuyeron a salvar otros. Cada vida que vivimos, cada acción que tomamos, es parte de un tejido más grande que no podemos ver completamente mientras estamos en el plano físico. Me sentí abrumado por la revelación. Nunca había pensado en mi trabajo de esa manera, como algo que pudiera tener repercusiones tan amplias. Mi abuela Rufina habló nuevamente. Matías, tu vida no fue en vano. Fuiste un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Trabajaste con integridad y amor, y ahora tu transición a este plano también tiene un propósito. La guía que me había traído hasta aquí se adelantó. Hay muchas almas confundidas después del terremoto, Matías. Almas que no entienden qué les pasó, que están atrapadas entre dos mundos. Tu experiencia reciente, tu claridad mental, tu capacidad de adaptación, te hacen ideal para ayudarlas. ¿Estarías dispuesto a ayudar a otros que están pasando por lo que tú acabas de experimentar? Miré a mi abuela, luego a Felipe, luego a la guía. Pensé en mi familia, en Lucía llorando en la acera, en mis hijos confundidos y asustados. ¿Pero qué hay de ellos? ¿Qué hay de mi familia? Mi abuela tomó mis manos entre las suyas. Ellos van a necesitar tiempo para sanar, verás, mijito. Tiempo que tú no puedes acelerar ni evitar. Pero mientras ellos sanan, tú puedes hacer mucho bien aquí. Puedes ayudar a otras familias a encontrar paz al guiar a sus seres queridos hacia la luz. Y te prometo que habrá momentos en los que podrás estar cerca de tu familia, enviarles tu amor, guiarlos en sus sueños. Cerré los ojos, o lo que sea que uno hace cuando ya no tiene párpados físicos, y sentí el peso de la decisión. Una parte de mí solo quería quedarse cerca de Lucía y los niños, observándolos, tratando de protegerlos de cualquier manera posible. Pero otra parte, la parte que había dedicado su vida a servir a otros como ingeniero, a proteger a la gente, asegurándose de que los edificios fueran seguros, sentía el llamado de esta nueva misión. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda estar realmente con mi familia otra vez? La guía me miró con compasión infinita. El tiempo es diferente aquí, Matías. Lo que para ellos serán meses o años, para ti será un parpadeo. Y cuando ellos finalmente completen sus propios ciclos de vida y crucen a este lado, estarás aquí esperándolos. De eso puedes estar seguro. Respiré profundamente, aunque no estaba seguro de si todavía necesitaba respirar. Está bien, dije finalmente. Está bien, ayudaré. Pero primero, ¿puedo tener un momento más con ellos? Solo para decir adiós, aunque no puedan escucharme. Mi abuela sonrió y asintió. El mundo espiritual se desvaneció y volví a estar flotando sobre mi casa en Altamira. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Lucía había llevado a los niños adentro. A través de las paredes agrietadas, ahora transparentes para mi visión espiritual,
Podía verla acostándolos en la cama que compartían. Estaba cantándoles una canción de cuna, su voz quebrada pero persistente, tratando de darles algo de normalidad en medio del caos. Floté hasta la habitación y me senté en el borde de la cama. Toqué suavemente el cabello de Sebastián, aunque mi mano pasó a través de él. «Vas a ser el hombre de la casa ahora, campeón», susurré. «Cuida de tu mamá y tu hermana. Sé que puedes hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees». Luego me incliné sobre Camila, mi bebé. «Oye, tu princesa, nunca olvides que tu papá te ama más que a nada en el mundo. Voy a estar siempre contigo, aunque no puedas verme». Finalmente me acerqué a Lucía. Ella había dejado de cantar y estaba sentada en silencio, mirando a los niños con una expresión de determinación a través del dolor. «Mi amor», le dije, poniendo mi mano translúcida donde habría estado su mejilla. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que esto va a ser difícil, más difícil de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Pero vas a estar bien. Ellos van a estar bien. Y yo voy a estar aquí, cuidándolos, amándolos, hasta que volvamos a estar juntos». Por un momento, solo por un momento, pareció como si me hubiera escuchado. Sus ojos se enfocaron exactamente donde yo estaba. Una lágrima rodó por su mejilla y susurró tan bajo que apenas lo escuché. «¿Te amo, Matías?». Los días siguientes, si es que podía llamarlos días en este plano donde el tiempo fluía de manera tan diferente, estuvieron llenos de aprendizaje y revelaciones que sacudieron todo lo que había creído saber sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. La guía espiritual, quien finalmente me reveló que su nombre había sido Xiomara, cuando vivió su última encarnación en la Tierra hace más de 100 años, me llevó a lo que ella llamaba los salones de conocimiento, espacios en el plano astral donde las almas recién llegadas podían comenzar a comprender la naturaleza de su nueva realidad. No eran edificios en el sentido físico, sino más bien espacios de conciencia donde la información fluía directamente a tu ser, sin necesidad de palabras o libros. Era como si el conocimiento simplemente se descargara en tu mente, completo y totalmente comprensible. Allí aprendí sobre la naturaleza multidimensional del universo, sobre cómo lo que llamamos muerte es simplemente el desprendimiento del cuerpo físico, mientras la conciencia continúa existiendo en frecuencias vibratorias más altas. Aprendí que el plano físico es como una escuela, un lugar donde las almas vienen a aprender lecciones específicas que no pueden aprenderse de otra manera. Pero la lección más profunda, la que verdaderamente transformó mi comprensión, vino cuando Xiomara me llevó a presenciar algo que ella llamaba el Consejo de Almas del Terremoto. Fue una experiencia que desafió todo lo que pensaba saber sobre el libre albedrío, el destino y el propósito del sufrimiento colectivo. Nos transportamos a un espacio que no puedo describir con palabras del lenguaje humano. Era como estar en el centro de una galaxia de luz consciente, rodeado de presencias que irradiaban sabiduría y amor tan intensos, que me sentí simultáneamente humilde y elevado. Allí, en ese espacio sagrado, vi algo asombroso. Había cientos, quizás miles de espíritus reunidos, y todos habíamos estado conectados con el terremoto de Managua, de alguna manera. Algunos habían muerto, como yo. Otros estaban allí en forma de proyección astral, sus cuerpos físicos todavía vivos, pero sus almas visitando este plano durante el sueño profundo. Xiomara me explicó que esto era algo común después de eventos traumáticos colectivos. Las almas involucradas se reunían en el plano espiritual para comenzar el proceso de sanación y comprensión, incluso mientras sus contrapartes físicas todavía lidiaban con el trauma en la Tierra. Entre los espíritus reunidos reconocí a Roberto Flores, mi compañero de trabajo. Su forma espiritual estaba allí, aunque su cuerpo físico seguía vivo, atrapado bajo los escombros pero respirando todavía, esperando rescate. También vi a Javier Domínguez, el arquitecto municipal, cuya forma era más sólida y luminosa que la mía, indicando que había completado su transición.
Estaba el guardia de seguridad mayor que había conocido el primer día después de mi muerte, todavía buscando procesar lo que le había pasado a su hijo. Y había tantos otros, cada uno con su propia historia, su propio dolor, su propia confusión. Una presencia apareció en el centro de nuestra reunión, una luz tan brillante y pura que no podía mirarla directamente sin sentir que me abrumaba. Xiomara susurró en mi mente, porque la comunicación aquí era telepática y directa. Es un ser de luz muy evolucionado, lo que algunos llaman un maestro ascendido. Viene a ayudarnos a comprender el significado más profundo de lo que hemos experimentado. La voz del maestro resonó no en mis oídos, sino en el centro mismo de mi ser, y con ella vinieron oleadas de comprensión que iban más allá de las simples palabras. «Amados hijos de la luz», comenzó la voz, y sentí que cada palabra vibraba con amor incondicional. Han pasado por una experiencia que desde la perspectiva humana parece una tragedia sin sentido, un desastre natural que arrebató vidas y destruyó lo que tanto esfuerzo costó construir. Pero desde esta perspectiva más amplia, quiero mostrarles la verdad más profunda que yace detrás del velo del sufrimiento aparente. Con esas palabras, mi visión se expandió de una manera que nunca hubiera creído posible. De repente, podía ver no solo el momento del terremoto, sino también los eventos que lo precedieron desde una perspectiva completamente diferente. Vi el plano espiritual meses antes del desastre, vi grupos de almas, incluyendo la mía, reuniéndose antes de nuestras encarnaciones actuales, planificando, acordando, eligiendo los roles que jugaríamos. Vi a mi propia alma, antes de nacer como Matías Cordero, junto con las almas que serían Lucía, Sebastián y Camila, diseñando los contratos de alma que nos unirían en la tierra. Cada alma que encarna elige sus experiencias principales antes de nacer, explicó el maestro. No los detalles específicos de cada día, pero sí los eventos mayores que ofrecerán las oportunidades de crecimiento que el alma busca. Algunos de ustedes eligieron partir durante este terremoto como parte de su plan de vida original. Otros eligieron experimentar la pérdida de seres queridos. Otros eligieron sobrevivir, pero llevar las cicatrices físicas y emocionales como catalizadores para su evolución espiritual. Las implicaciones de esto me golpearon como una ola gigantesca. Vi mi propia reunión de planificación previda con una claridad asombrosa. Allí estaba yo, como alma pura antes de encarnar, sentado en consejo con seres de luz que actuaban como guías y asesores. Estaba eligiendo las lecciones que quería aprender en mi próxima vida. La lección del servicio a través de mi trabajo como ingeniero, la lección del amor incondicional a través de mi familia, y la lección final, la más difícil, de la trascendencia y el propósito a través de una muerte aparentemente prematura que serviría para despertar espiritualmente a muchos otros. Pero yo no quería morir, protesté, mi voz mental llena de confusión. No quería dejar a mi familia. ¿Cómo pude haber elegido eso? El maestro de luz respondió con paciencia infinita. La parte de ti que eligió es tu yo superior, tu alma eterna, que ve más allá de una sola vida. Desde esa perspectiva, una vida humana es como un día en la escuela. A veces las lecciones más importantes son las más difíciles. Tu yo superior sabía que tu muerte en el terremoto crearía ondas de transformación que se extenderían mucho más allá de lo que tu mente humana puede comprender ahora. Me mostró entonces las ramificaciones de mi muerte, y lo que vi me dejó sin palabras. Vi a Lucía en los meses y años siguientes, transformando su dolor en acción. La vi fundando una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a viudas y huérfanos de desastres naturales. Algo que nunca hubiera hecho si yo hubiera vivido y ella hubiera continuado su vida tranquila como maestra. Vi a Sebastián creciendo con una madurez y compasión extraordinarias, eligiendo eventualmente estudiar ingeniería sísmica, dedicando su vida a diseñar estructuras que pudieran resistir terremotos, salvando potencialmente miles de vidas futuras.
Vi a Camila convirtiéndose en psicóloga especializada en trauma, ayudando a niños que habían perdido padres en desastres. Tu muerte fue el catalizador que despertó el potencial más elevado en cada uno de ellos, explicó el maestro. Phil, si hubieras vivido, habrían tenido vidas buenas, cómodas, pero no habrían alcanzado el impacto que ahora tendrán en el mundo. Tu sacrificio, aunque doloroso desde la perspectiva humana, fue un acto de amor supremo desde la perspectiva del alma. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro espiritual mientras procesaba esta información. Era demasiado grande para comprenderlo completamente. Pero había más. El maestro nos mostró la perspectiva aún más amplia del terremoto mismo. Los eventos colectivos como este no son castigos divinos ni accidentes sin sentido, dijo. Son oportunidades para que grandes grupos de almas experimenten lecciones colectivas y avancen juntas en su evolución. Nicaragua, como nación, tenía un karma colectivo que trabajar. Lecciones sobre la resiliencia, la solidaridad, el despertar espiritual que solo podían aprenderse a través de la adversidad compartida. Vi entonces el panorama completo de Nicaragua en los años siguientes al terremoto. Vi cómo la tragedia unió a la nación de maneras que décadas de paz no habían logrado. Vi a personas de diferentes clases sociales, diferentes creencias políticas, diferentes antecedentes, trabajando juntas en los esfuerzos de rescate y reconstrucción. Vi el despertar espiritual que barrió el país, con miles de personas cuestionando por primera vez el materialismo superficial y buscando significados más profundos en sus vidas. Vi nuevas leyes de construcción siendo implementadas, nuevos sistemas de preparación para emergencias siendo establecidos, cambios que salvarían innumerables vidas en futuros desastres. Cada alma que murió en el terremoto eligió ser parte de este servicio colectivo, continuó el maestro. Algunos lo hicieron consciente de ello en niveles profundos del alma. Otros lo eligieron, pero olvidaron al encarnar, como es común. Pero todos ustedes son héroes, no víctimas. Sus vidas y sus muertes tienen significado y propósito en el gran tapiz de la evolución humana. Me volví hacia los otros espíritus reunidos y vi comprensión comenzando a amanecer en sus rostros translúcidos. Felipe Gutiérrez, el bombero que había conocido antes, habló en voz alta lo que muchos estábamos pensando. Entonces, todo el dolor, todo el sufrimiento de nuestras familias, ¿todo eso fue planeado? ¿Fue necesario? El maestro respondió con compasión, pero también con firmeza. El sufrimiento no es el objetivo, sino el catalizador. Es como el fuego que forja el acero, haciéndolo más fuerte. Sin resistencia, sin desafíos, las almas no pueden crecer. El sufrimiento temporal en el plano físico, cuando se ve desde la perspectiva eterna del alma, es un pequeño precio por el crecimiento exponencial que produce. Pero eso no significa que el sufrimiento deba ser buscado o glorificado, añadió rápidamente. Significa que cuando ocurre, cuando las circunstancias de la vida traen dolor, hay siempre una oportunidad de transformación oculta dentro de él. Las familias que dejaron atrás están sufriendo ahora, sí, pero ese sufrimiento eventualmente se transformará en fortaleza, en compasión, en sabiduría. Y ustedes, desde este lado del velo, pueden ayudar en ese proceso. Esto capturó mi atención completamente. ¿Cómo?, pregunté ansiosamente. ¿Cómo podemos ayudarlos desde aquí? Xiomara se adelantó para responder. Hay muchas maneras. Pueden visitarlos en sus sueños, donde la barrera entre los mundos es más delgada. Pueden enviar impresiones telepáticas, pensamientos que ellos percibirán como intuiciones propias. Pueden trabajar con sus guías espirituales para crear sincronicidades, esos momentos aparentemente coincidenciales que los guían en la dirección correcta. Y lo más importante, pueden enviarles amor puro, que ellos sentirán como una sensación de paz inexplicable en medio de su dolor. El maestro de luz continuó con la enseñanza más profunda de todas.
Quiero que comprendan algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia. La separación que sienten de sus seres queridos es una ilusión. Sí, están en diferentes planos vibratorios ahora, pero en el nivel más profundo de la realidad nunca han estado separados. Todos somos parte de la misma conciencia divina, diferentes expresiones de la misma fuente. El amor que compartieron con sus familias no está contenido en sus cuerpos físicos que dejaron atrás. Está en el campo unificado de conciencia que conecta todo lo que existe. Me mostró esto visualmente, y fue una de las visiones más hermosas que había experimentado. Vi hebras de luz dorada conectando mi alma con las almas de Lucía, Sebastián y Camila. Estas hebras pulsaban con vida, transmitiendo amor e información en ambas direcciones constantemente. Vi que incluso cuando yo estaba enfocado en otras cosas, estas conexiones permanecían, alimentando a mis seres queridos con energía espiritual que ellos no sabían conscientemente que estaban recibiendo, pero que los sostenía de maneras sutiles. Cada pensamiento amoroso que tengan hacia sus familias viaja instantáneamente a través de estas conexiones. Walid, explicó el maestro. Cada vez que envían amor, gratitud o bendiciones, sus seres queridos lo reciben como un impulso de energía positiva. No pueden verlos, no pueden escucharlos en el sentido convencional, pero lo sienten. Lo sienten como momentos de fortaleza inexplicable cuando creían que no podían continuar. Lo sienten como el impulso repentino de seguir adelante cuando el dolor parecía demasiado. Lo sienten como amor. Javier Domínguez, el arquitecto que había estado con nosotros el día del terremoto, flotó hacia adelante. Su energía era diferente ahora, más clara, más enfocada. Maestro, dijo respetuosamente, yo veo ahora el propósito en mi partida. Pasé 30 años tratando de hacer que los edificios fueran más seguros, pero siempre había obstáculos, presupuestos, políticos corruptos, propietarios negligentes. Mi muerte, junto con la de tantos otros en edificios que yo había marcado como peligrosos, finalmente creó la presión política necesaria para que se hicieran cambios reales. ¿Es así? ¿El maestro emanó aprobación? Exactamente, hijo. Tu trabajo en vida plantó las semillas. Tu muerte las regó con la atención pública y la urgencia política necesarias para que germinaran. En 5 años, Nicaragua tendrá algunos de los códigos de construcción más estrictos de Centroamérica. Edificios que habrían matado a miles en el próximo gran terremoto serán reforzados o demolidos. Tu legado salvará vidas que nunca conocerás, en eventos futuros que nunca presenciarás. ¿No es eso acaso un propósito más grande que simplemente vivir una vida larga y cómoda? La verdad de esto resonó en todos nosotros. Uno por uno, los espíritus reunidos comenzaron a compartir sus propias revelaciones, las maneras en que podían ver ahora cómo sus vidas y muertes tenían propósito. Una mujer joven que había muerto protegiendo a su hija pequeña en una escuela colapsada vio cómo su acto final de amor había inspirado cambios en los protocolos de evacuación escolar. Un anciano que había muerto en su casa vio cómo su muerte había reunido a su familia fracturada, sanando décadas de resentimientos mientras se unían en su dolor compartido. Los meses que siguieron, medidos en tiempo terrenal, aunque para mí se sintieron como semanas fluidas, sin las rígidas demarcaciones del tiempo físico, estuvieron llenos de trabajo y aprendizaje que transformaron por completo mi comprensión de lo que significa existir. Xiomara me asignó mi primera misión como guía espiritual en entrenamiento: ayudar a las almas recién llegadas que todavía vagaban confundidas por las ruinas de Managua, incapaces de aceptar que habían muerto, atrapadas en un estado de negación que las mantenía ancladas al plano físico de maneras dolorosas y contraproducentes. Mi primer caso fue una mujer llamada Bernardita Salazar, de 63 años, que había muerto cuando el mercado oriental donde vendía verduras se derrumbó sobre ella. La encontré exactamente donde había estado su puesto, tratando desesperadamente de arreglar tomates y cebollas que ya no existían en el plano físico, gritándole a clientes que no podían verla ni oírla.
Su confusión era tan profunda que había creado una especie de bucle temporal a su alrededor, reviviendo los últimos minutos antes del terremoto una y otra vez, incapaz de avanzar más allá de ese momento traumático. Me acerqué a ella con la misma compasión que Xiomara había mostrado conmigo. «Doña Bernardita, le dije suavemente, usando el título de respeto que sabía que resonaría con una mujer de su generación. Ella se giró hacia mí, sus ojos espirituales llenos de confusión y alivio al ver finalmente a alguien que podía verla. «Ay, joven, gracias a Dios. ¿Puede ayudarme a encontrar a mi esposo? Se llama Horacio Salazar. Trabaja en el taller mecánico de la esquina. Necesito avisarle que estoy bien, que el puesto está bien, pero nadie me escucha». Su voz temblaba con frustración y miedo apenas contenido. Me senté junto a ella, o más bien adopté la posición de estar sentado, ya que la gravedad funcionaba diferente en nuestro estado. «Doña Bernardita, necesito decirle algo importante y necesito que me escuche con cuidado». Tomé sus manos translúcidas entre las mías, sorprendido todavía por cómo podíamos tocarnos entre espíritus, aunque éramos intangibles para los vivos. «El terremoto fue muy fuerte, más fuerte de lo que usted recuerda. Su puesto no sobrevivió. Y usted tampoco sobrevivió en el sentido físico. Ha pasado al otro lado, doña Bernardita. Ha dejado su cuerpo terrenal. La negación es siempre la primera reacción. Vi pasar por su rostro translúcido todas las etapas que yo mismo había experimentado. Incredulidad, ira, bargaining, antes de que finalmente las lágrimas comenzaran a fluir. Pero mi esposo, o lo sollozó, mis hijos, mis nietos, ¿cómo voy a cuidarlos si estoy muerta? Era la misma pregunta que yo le había hecho a Xiomara, el mismo dolor que todos los que mueren inesperadamente enfrentan. Le conté mi propia historia, le hablé de Lucía y mis hijos, le expliqué lo que había aprendido sobre el amor, que trasciende la muerte, sobre las maneras en que podemos seguir cuidando a nuestros seres queridos desde este lado del velo. Lentamente, con paciencia, la guié a través del proceso de aceptación. Le mostré cómo podía ver a su familia. Le enseñé a enviarles amor y consuelo telepáticamente. Cuando finalmente estuvo lista, llamé a Xiomara, quien apareció junto con otros seres de luz que habían conocido a Bernardita en vidas anteriores. Una de ellas era su madre, fallecida hacía 20 años, cuya presencia finalmente convenció a Bernardita de soltar sus últimos apegos terrenales y moverse hacia las dimensiones más altas de existencia, donde podría comenzar su proceso de sanación y revisión de vida. Ese fue el primero de muchos casos similares. Ayudé a un niño de 8 años que había muerto en el colapso de su escuela a encontrar a sus abuelos espirituales que lo esperaban. Ayudé a un hombre de negocios que había estado tan obsesionado con sus propiedades materiales que se negaba a aceptar que ya no podía controlarlas. Ayudé a una madre joven que se aferraba desesperadamente a su bebé sobreviviente, sin darse cuenta de que su presencia angustiada estaba perturbando el sueño del niño. En cada caso, aplicaba las lecciones que había aprendido, ofrecía la compasión que me habían mostrado y veía cómo almas confundidas finalmente encontraban paz y dirección. Pero mi trabajo no se limitaba solo a los recién fallecidos. Xiomara también me enseñó el arte delicado de comunicarme con los vivos a través de sus sueños. Me explicó que cuando los humanos duermen, especialmente durante el sueño REM profundo, sus almas se proyectan parcialmente al plano astral, creando un puente entre dimensiones donde la comunicación se vuelve posible. La primera vez que intenté esto fue con Lucía, aproximadamente 2 meses después de mi muerte física. La encontré en su espacio de sueño, que se manifestó como una versión nebulosa de nuestra casa, pero con las paredes intactas, sin las grietas del terremoto. Ella estaba allí, su forma espiritual mucho más sólida y vibrante que durante sus horas de vigilia, cuando el dolor la consumía. «Lucía», la llamé, y esta vez ella pudo escucharme claramente. Se giró, sus ojos se abrieron enormemente al verme. «Matías, ¿eres realmente tú?».
¿O estoy simplemente soñando lo que quiero ver? Me acerqué a ella, y en este espacio de sueño pude abrazarla de verdad, sentir la esencia de su alma contra la mía, de una manera que era diferente, pero no menos real que los abrazos físicos que habíamos compartido en vida. Soy realmente yo, mi amor. Esto no es solo un sueño ordinario, es un encuentro real entre nuestras almas. No tendré mucho tiempo antes de que tu mente consciente comience a interferir y transforme esto en un sueño normal, así que escúchame cuidadosamente. Sentí sus lágrimas, que en este espacio eran cristales de luz líquida, mojando mi hombro espiritual. Te extraño tanto, susurró. No sé cómo seguir adelante sin ti. Los niños preguntan por ti todos los días. Sebastián llora en silencio por las noches, tratando de ser fuerte. Camila todavía pone un plato para ti en la cena. ¿Cómo les explico que nunca volverás? Mi corazón espiritual se rompió de nuevo al escuchar esto. Les dices la verdad, pero también les dices que no me he ido realmente, que sigo aquí cuidándolos, amándolos. Les enseñas que la muerte no es el final, sino una transformación. Y les muestras con tu fortaleza que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar incluso después de una pérdida devastadora. Le conté sobre la visión que el maestro de luz me había mostrado, sobre cómo ella fundaría una organización para ayudar a otras viudas y huérfanos, sobre cómo Sebastián se convertiría en ingeniero sísmico, sobre cómo Camila ayudaría a niños traumatizados. Tu dolor tiene un propósito, Lucía. No digo que sea fácil o que sea justo, pero tiene un propósito. Vas a transformar esta tragedia en algo hermoso que ayudará a miles de personas. Esa es tu misión ahora, y yo voy a estar aquí, desde este lado, dándote fuerza cuando sientas que no puedes continuar. Podía sentir que el sueño comenzaba a desestabilizarse, que su mente consciente estaba empezando a despertar. Matías, no te vayas todavía, rogó, aferrándose a mí con más fuerza. Hay tanto que quiero decirte, tanto que necesito preguntarte. Besé su frente, sabiendo que quedaban solo segundos. Volveré, mi amor. En tus sueños, en los momentos tranquilos cuando sientas una presencia cálida a tu lado. En las sincronicidades que te guiarán por el camino correcto. Nunca estás sola. Y cuando tu tiempo en la tierra finalmente termine, estaré aquí esperándote. Te lo prometo. El sueño se disolvió y Lucía despertó en su cama vacía. Xiomara, que había estado observando mi primera comunicación onírica, apareció a mi lado. «Lo hiciste bien», dijo con aprobación. «Gray, le diste exactamente lo que necesitaba escuchar. Confirmación de que sigues existiendo, esperanza para el futuro y permiso para seguir viviendo sin culpa». Me sentí exhausto de una manera que no había experimentado desde mi muerte, como si la comunicación hubiera drenado algún tipo de energía espiritual. Se vuelve más fácil con la práctica, me aseguró Xiomara, y así establecí un patrón. Visitaba a Lucía en sus sueños una vez por semana, siempre cuidadoso de no crear dependencia, pero ofreciendo suficiente contacto para recordarle que el amor trasciende la muerte. Visitaba a Sebastián, apareciendo en sus sueños como un mentor sabio que le enseñaba sobre ingeniería y vida. Con Camila era más juguetón, apareciendo como un ángel guardián en sus sueños infantiles, protegiéndola de pesadillas y llenando sus noches de aventuras mágicas que la hacían despertar sonriendo. Pero mi trabajo se extendía más allá de mi familia inmediata. Me había convertido en parte de un equipo de guías espirituales dedicados a ayudar a Nicaragua en su proceso de sanación colectiva después del terremoto. Trabajábamos con los vivos de maneras sutiles pero profundas, inspirando a arquitectos e ingenieros con ideas para construcciones más seguras, guiando a políticos hacia decisiones que priorizaran la seguridad pública sobre las ganancias, consolando a los dolientes en sus momentos más oscuros. Había una red completa de operaciones en el plano espiritual que yo nunca había imaginado durante mi vida física.
Miles de guías, ángeles, maestros ascendidos y almas evolucionadas trabajaban constantemente para apoyar el crecimiento y evolución de la humanidad. Era como descubrir que había una empresa masiva funcionando detrás del escenario de la realidad física, coordinando sincronicidades, inspirando ideas, enviando amor y luz a donde más se necesitaba. Aproximadamente 6 meses después de mi muerte, medido en tiempo terrenal, presencié algo que validó todo lo que el Maestro de Luz nos había enseñado sobre el propósito detrás del dolor. Lucía estaba en su sala, rodeada de otras 6 mujeres que también habían perdido esposos en el terremoto. Era la primera reunión de lo que se convertiría en su organización. Las veía hablar, llorar juntas, pero también reír mientras compartían memorias de sus seres queridos. Vi cómo el dolor compartido creaba lazos de hermandad más fuertes que el acero. Una de las mujeres, cuyo nombre era Iris Montoya, había perdido no solo a su esposo, sino también a su hijo mayor en el terremoto. Estaba al borde del suicidio cuando Lucía la había encontrado. «No sé cómo sigues adelante», le dijo Iris a Lucía. «Perdiste a Matías, pero al menos tus hijos sobrevivieron. Yo perdí todo». Lucía tomó las manos de Iris entre las suyas y vi en sus ojos una fortaleza que no había estado allí 6 meses atrás. Sigo adelante porque Matías me enseñó que el amor no muere, que nuestros seres queridos siguen con nosotros, solo en una forma diferente. Y sigo adelante porque si puedo transformar mi dolor en ayuda para otros, entonces su muerte no fue en vano. Lágrimas corrían libremente por mi rostro espiritual al escuchar esto. Mi Lucía había transformado su agonía en propósito exactamente como el Maestro de Luz había predicho. Y no estaba sola. A través de la habitación podía ver los espíritus de los esposos fallecidos de estas mujeres. Todos nosotros reunidos para apoyar a nuestras viudas en este momento crucial. Éramos un equipo, los vivos y los muertos, trabajando juntos a través del velo para crear algo hermoso del caos. Sebastián también estaba floreciendo de maneras que me llenaban de orgullo. A los 10 años había desarrollado una fascinación por cómo los edificios se mantenían en pie o se caían. Pasaba horas en la biblioteca reconstruida leyendo sobre arquitectura y ingeniería. Yo visitaba sus sueños regularmente, presentándome como un ingeniero sabio que le enseñaba principios que estaban más allá de su nivel educativo actual, pero que su mente brillante absorbía como una esponja. En sus horas de vigilia, yo le enviaba intuiciones sobre qué libros leer, qué preguntas hacer a sus maestros. Estaba plantando las semillas de lo que se convertiría en su vocación de vida. Camila, mi pequeña princesa, había desarrollado una sensibilidad espiritual inusual para una niña de su edad. A diferencia de la mayoría de los niños que pierden la capacidad de ver espíritus después de los 5 o 6 años, ella había mantenido e incluso fortalecido esta habilidad. Me veía a menudo, especialmente durante el crepúsculo, cuando el velo entre mundos se adelgazaba naturalmente. Le había pedido a Xiomara consejo sobre esto. «Es un regalo», me explicó. Algunas almas mantienen esa conexión con el mundo espiritual porque tienen misiones que requieren ese puente. Camila será una sanadora, alguien que ayuda a otros a procesar el trauma y la pérdida. Su capacidad de percibir el mundo espiritual será fundamental para su trabajo. Una tarde, mientras observaba a Camila jugar en el jardín reconstruido, ella miró directamente hacia donde yo flotaba y sonrió. «Hola, papá», dijo en voz baja para que Lucía no la escuchara desde dentro de la casa. Mi corazón espiritual saltó. «Hola, princesa», respondí, sabiendo que ella podía escucharme. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» Ella se encogió de hombros con la sabiduría casual de los niños que todavía recuerdan el mundo espiritual. «Siempre sé cuando estás aquí. Te siento. Como una luz cálida». Se sentó en el pasto y comenzó a hablarme sobre su día, sobre sus amigos en la escuela, sobre cómo extrañaba nuestras mañanas de domingo. Lucía salió y vio a Camila hablando aparentemente sola. En lugar de preocuparse, sonrió con lágrimas en los ojos. Ella también sabía, en algún nivel profundo, que yo estaba allí.
El primer aniversario de mi muerte fue un día profundo para todos nosotros. Lucía organizó una ceremonia memorial en el jardín, invitando a familiares, amigos y las mujeres de su grupo de apoyo. Habían plantado un árbol de almendro en mi memoria, sus raíces hundiéndose profundamente en la tierra nicaragüense que tanto amaba. Mientras la gente compartía historias sobre mí, reía y lloraba recordando quién había sido Matías Cordero. En vida, yo flotaba entre ellos, mi presencia invisible, pero palpable. Roberto Flores, mi compañero de trabajo, que había sobrevivido al colapso del edificio, habló sobre nuestra amistad y sobre cómo mi compromiso con la seguridad estructural lo había inspirado a continuar ese trabajo con aún más dedicación. Doña Mercedes, nuestra vecina, compartió anécdotas divertidas sobre cómo yo siempre quemaba la carne cuando intentaba hacer asados dominicales. Sebastián, con una voz sorprendentemente firme para un niño de 10 años, leyó un poema que había escrito sobre cómo su papá le había enseñado a ser valiente. Y Lucía, mi hermosa y fuerte Lucía, habló sobre cómo el amor no muere, sobre cómo yo seguía siendo parte de sus vidas de maneras que trascienden lo físico. Mientras la ceremonia concluía y el sol se ponía sobre Managua, pintando el cielo con los mismos naranjas y rojos del día que morí, sentí una profunda paz asentarse sobre mí. Había aprendido tantas lecciones en este año espiritual. Había aprendido que la muerte no es el final, sino una transición. Había aprendido que el sufrimiento, aunque doloroso, sirve a propósitos más elevados que nuestra mente humana puede comprender inicialmente. Había aprendido que el amor es verdaderamente la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender todas las barreras, incluso la barrera entre la vida y la muerte. Más importante aún, había aprendido que mi vida no fue en vano. Como ingeniero, había trabajado para mantener segura a la gente. En mi muerte, había inspirado cambios que harían que edificios futuros fueran más seguros. Había dejado un legado no solo en mis hijos, sino en las vidas que Lucía tocaría a través de su organización, en las vidas que Sebastián salvaría con sus futuros diseños sísmicos, en las vidas que Camila sanaría con su don para la consejería de trauma. El maestro de luz había tenido razón. Desde la perspectiva del alma eterna, una vida humana es solo un capítulo en una historia mucho más larga. Yo había completado mi capítulo como Matías Cordero. Había aprendido mis lecciones, había servido mi propósito, y ahora continuaba sirviendo desde este lado del velo. Eventualmente, cuando llegara el momento correcto, volvería a encarnar, eligiendo nuevas lecciones para aprender, nuevos desafíos para superar, contribuyendo de nuevas maneras a la evolución de la conciencia. Pero por ahora, mi trabajo era aquí, como guía, como guardián, como puente entre los mundos. Y mientras observaba a mi familia unirse en amor y recuerdo bajo el árbol de almendro que crecería fuerte y alto alimentado por sus lágrimas y su amor, supe con absoluta certeza que todo estaba exactamente como debía estar. El terremoto había sacudido más que la tierra bajo nuestros pies. Había sacudido las almas de todos los involucrados, despertándonos a verdades más profundas sobre quiénes somos realmente y por qué estamos aquí. Y esa, comprendí finalmente, era la verdadera respuesta a la pregunta con la que había comenzado esta jornada. El propósito detrás de tanto dolor no era castigo, no era accidente, era despertar, era transformación, era el universo sacudiéndonos de nuestro sueño de separación, recordándonos que somos más que estos cuerpos temporales, que somos almas eternas conectadas por un amor que ni siquiera la muerte puede romper. Y en ese entendimiento encontré no solo paz, sino alegría profunda y propósito continuo en mi existencia eterna.